Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine. Qué bueno que nos están escuchando una vez más. Les agradecemos bastante que hayan dado clic a este podcast. Y el día de hoy, como ya quizá vieron en el título, tengo a un gran director, guionista. De está por estrenar su película El deseo de Ana y nos va a platicar un poco de eso. Emilio Santoyo, ¿cómo estás? Pues muy bien, Caleb, súper contento por la invitación y muy agradecido de poder platicar de la peli y también de cine contigo. Está súper interesante y pues en nombre de todo el equipo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por aceptar. Es padre poder tener gente que está interesada en el cine y que no se raja a hablar de cine nunca. Pero bueno, empiezo con todos y es una pregunta ya de base para todos mis invitados y es, eh, ¿qué los motiva a iniciar en el cine? ¿Cómo inician en el cine? ¿Qué los mueve? ¿En qué momento se dieron cuenta que el cine era el camino que tenían que elegir para sus vidas? ¿Me creas que nunca me lo han preguntado así, tal cual? Y está súper lindo que me lo preguntes. Pues yo siempre fui como un niño muy cinéfilo desde que tengo uso de razón y además vengo de un contexto familiar medio particular, que es que mi papá es publicista. Entonces, él es creativo, digamos, y ha estado como en el medio publicitario desde hace mucho tiempo. Entonces, yo crecí en sets de comerciales, no de cine. Y nada, como que de alguna manera forma parte como de mi primer imaginario, estar entre cámaras y entre modelos o actores. Y desde siempre supe que, pues, que era un lugar donde me sentía feliz, donde me sentía seguro, como que entendía que el set era un lugar donde las cosas se podían como controlar y donde podía suceder, pues no sé, hasta cierto punto como magia. Y cuando empecé a racionalizar qué era lo que sucedía frente a, como en ese lugar que yo relacionaba como con pues algo muy lúdico, me di cuenta que lo que estaba pasando era que había imágenes en movimiento que contaban a veces historias, aunque sean muy pequeñas, y ahí empezó como mi atracción, y muy rápido lo relacioné con el cine y con las películas que yo iba a ver a la sala, que me fascinaban y me motivaban. Entonces, la verdad es que casi que formó parte como de mi instinto formacional decir quiero hacer películas, ¿no? Mientras iba creciendo. Eh, entonces sí, fue como desde siempre fui el niño que quería hacer pelis y ser director, desde que tengo 6 años, ¿no? Hay dibujitos que hablan al respecto y pues tuve la fortuna de que después en algún momento me enteré que había como una manera de estudiarlo y no lo dudé, ¿no? Estudié cine y pues ahora aquí estoy después de darme cuenta de un buen de cosas que no eran como las pensaba, pero pues aquí andamos ahora y contentos, la verdad, pues hacer lo que hacemos. Bien. Eh, me, me agrada mucho el que hayas visto, o por lo menos ahora con retrospectiva veas que siempre estuvo el cine o siempre estuviste ligado a la imagen y en ese sentido, ¿qué, qué referentes o por lo menos qué cine fue el que te inspiró más en tu etapa más cinéfila o tu etapa temprana antes de querer estudiar cine o de saber que se podía estudiar para decir, me gustaría hacer algo así, ¿no? Pues como muchos, yo nací en 1990 y creo que muchos niños de mi edad como que tuvimos como un muy buen contacto con el cine a través de películas como Jurassic Park, ¿no? Por ejemplo, Parque Jurásico de pronto era como ver dinosaurios en la pantalla, había algo como mágico ahí y pues también fui la generación de las rentas en Blockbuster
y empezábamos, mi familia siempre ha sido también como muy cinéfila, entonces rentábamos películas como para los grandes y para los niños, ¿no? Películas de niños y a mí me gustaban las películas de niños, pero también las de los grandes, entonces, pues nada, o sea, desde cine clásico, sobre todo de Hollywood, pasando por Hitchcock, que mi papá siempre tuvo como una enorme afición por su cine, hasta nada, o sea, cosas ya como, híjole, no sé, o sea, como Titanic, o sea, como que un poco que era un consumidor de cine y sobre todo de los detrás de cámaras. Me acuerdo que yo iba a Blockbuster y cuando apartabas las películas te daban un DVD en ese momento ya. Y donde venía el detrás de cámaras, ¿no? Entonces había las películas y era cómo se hacían las películas. Y de pronto había películas que no me habían gustado tanto, pero me gustaba más ver cómo las habían hecho y escuchar a los realizadores hablar. Y creo que más bien por ahí como ese cine que es el que nos llega, sobre todo en México después del Tratado de Libre Comercio, es el que pues me enamora, ¿no? Y después se va transformando, pero sí, o sea, el cine es 100% hollywoodense y un poquito de cine mexicano clásico más por mis abuelas y por mis tías, ¿no? Macario, Los Olvidados, ¿no? Películas que pasaban en la tele y que no le gustaban tanto a la generación de mis papás, pero que la generación de la siguiente, la de mi abuela, disfrutaba mucho, entonces también como que había una mezcla ahí entre cine nacional y cine que venía de Estados Unidos. Muy bien, muy interesante. Abriste un temita ahí que siempre yo lo tengo ahí con varias gente, incluso lo hablé con algunos, con algún productor que estuvo aquí, que estuvo en su momento trabajando en IMCINE y hace poco también lo hablé con Ernesto Contreras, que es acerca de la, lo que recibimos de cine y la cultura visual que tenemos y cómo podemos cambiar a el espectro del mexicano, del espectro visual y de cine en cuanto a lo que vemos, ¿no? Porque lo que más se consume pues es cine norteamericano, por lo que dices, y hay una gran variedad de cine mexicano, nacional, que está triunfando fuera del país, pero que de repente aquí dentro de México, de repente le cuesta trabajo encontrar su lugar, ¿no? Y en ese sentido, y con la experiencia que estás teniendo ahora con tu película, en cuanto a la distribución, que quizá eso no tiene mucho que ver con temas creativos ni nada, pero creo que es una parte esencial de la parte del quehacer cinematográfico. Ah, ¿cómo has visto la cuestión de encontrar un espacio ya dentro del cine nacional, habiendo pues tantas cosas que ver ya, y ya no solo se compite en las salas, en las pantallas de cine, ¿no? En las salas, sino ya también en las casas con el streaming y todo eso, no sé. A mí me parece abrumador, pero no sé tú cómo lo ves. Es completamente abrumador y creo que, o sea, yo crecí con esta idea de que la digitalización del cine iba a democratizar la producción y el acceso a las películas y como que creo que más bien ha sido todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Que sí hay más posibilidad de hacer cine y después de distribuir cine de nuevo como con todas estas plataformas de streaming y así, pero creo que hay que desglosarlo, ¿no? O sea, primero, sí hay como históricamente como un como abandono después de la época de oro del cine mexicano, como hay como este abandono de la educación cinematográfica del cine nacional y como de que no nos inculcan desde una visión de Estado ni desde una visión educativa a ver nuestro cine, que al final termina siendo como nuestra historia. Que eso es un problema que ya llevamos arrastrando varias generaciones. Y también hay un tema que es que el cine se convirtió, o el cine, digamos, que es diferente a la propuesta hegemónica, se convirtió en una cosa que solo tienen acceso como cierta clase social, está muy centralizado también. Entonces, nada, o sea, como que eso dificulta que las películas se puedan ver como por el público. Yo estoy seguro que al final queremos ver nuestras historias en pantalla y que nos identificamos y que nos reímos y lloramos y estamos dispuestos a ver este tipo de cosas si llegan a nosotros, pero es difícil que lleguen. Y pasando al siguiente tema, con
ahora con todas las plataformas, ya sabemos que hay un duopolio, ya sabemos que hay dificultad de espacios para el cine mexicano, y en realidad para cualquier tipo de cine que no sea como la propuesta de las majors, ¿no? Todavía. Pero ciertamente ahora están como estas plataformas, Netflix, Amazon y HBO, todas esas que tienen como estos algoritmos donde cierto tipo de contenidos ya son como muy, se pueden contabilizar muy fácil, y que de pronto te das cuenta que puedes tú subir tu película a una de estas plataformas, ni siquiera sin que te la compren, o sea, la puedes subir, pero nunca vas a encontrarla tú como un usuario. El otro día me pasó con la película Guachicolero de Edgar Nito, está en Amazon Prime, y hasta que no puse, o sea, puse Guachicoler y no había nada, era el desierto. Hasta que puse Guachicolero, ya como que con trabajos me sacó la película y la pude ver. Y me di cuenta que, claro, o sea, si no es un contenido, que aparte la palabra me parece medio rara, no me gusta, pero si no es un contenido, una película que cumple con los parámetros del algoritmo, va a quedar enterrada entre un mar de títulos de todo el mundo. Y creo que eso también es como muy fuerte. Y al final terminan las películas en la misma posición que en los 90s, 2000, yo creo. Y creo que con respecto a la distribución, o sea, sí siento que la lucha de la generación, por ejemplo, ahora la generación de Mariano Varo, que ahora está dirigiendo en cine, la lucha fue por poder producir más cine y poder producir cine con recursos privados y estatales, y creo que lo hicieron súper bien. Y más bien, pues la lucha de mi generación, que creo que ya logramos o estamos como intentando producir cine con recursos como más contenidos y como poder hacer nuestras películas sin necesidad de tener como necesariamente estos apoyos de fondos internacionales o incluso de los fondos estatales o nacionales. Creo que nuestra lucha es por distribuir nuestras pelis, y tenemos que hacer un enorme esfuerzo en encontrar, pues nada, o sea, como maneras de exhibir, cineclubs, salas independientes. Me explico, o sea, como creo que es la manera realmente en la que vamos a poder superar esto, y no es exigiéndole a Cinépolis ni a Cinemex que pongan más cine mexicano, que sí, por supuesto, y lo hacemos todo el tiempo, pero creo que más bien hay que fomentar el consumo de cine de una manera más local, y abriendo estos pequeños espacios de exhibición, que aparte es posible con la tecnología, ir reencontrándonos con nuestro público, que naturalmente es el público que habla nuestro idioma, que vive en nuestro país. Creo que por ahí va la cosa, y es algo que ahora con el estreno del Suena vamos a intentar. No sé si lo vamos a lograr, pero es un poco la idea, intentar reencontrarse con ese público en estas salas que definitivamente no son como la opción principal, pero hay gente en todos los estados que quiere ver cine y que hay que encontrarla, y es nuestra responsabilidad llegar a ella como distribuidores independientes. Bien. Eh, pues me parece que tienes muy claro al menos una vía que las vías alternativas de exhibición, no solo las que comerciales con las que ya estamos acostumbrados, sino algunas otras vías alternativas pueden ser la clave para poder comenzar y que se vea otro tipo de cine. Pero aún con todo eso, yo creo que eh, sí debería haber alguna manera para fomentar el consumo del cine nacional, ¿no? Pero creo que eso ya entraría en otro tema. Igual, no sé si quieras decir algo sobre eso, pero me gustaría pasar a hablar ya de tu película, El deseo de Ana, que es tu ópera prima, ¿sí? Y pues una cosa que me llamó la atención y va a ser con lo que quiero iniciar es cuando yo tengo la oportunidad de ver la película, este, me va atrapando, me parece una película que es como muy íntima, muy personal y todo, pero lo primero que me llamó la atención fue que estuviste colaborando con la guionista Gabriela Vidal. Tuve la oportunidad de conocerla hace algunos años
y de hecho también la invité aquí en algún momento cuando estaba iniciando y me parece una gran guionista y que tiene algunos trabajos bastante destacables. Y quisiera comenzar con cómo fue tu experiencia haciendo el guión con ella y en general, cómo es tu proceso creativo haciendo guiones, porque eh, diriges y escribes, entonces siempre me llama la atención cuando un director escribe sus guiones, aunque sea con ayuda de un guionista, porque son dos procesos, al menos para mí, muy diferentes entre sí, pero que lograr que se complementen como en la mente, poderlos separar y al mismo tiempo complementar, creo que es un proceso muy, muy rico y muy interesante. Entonces, quisiera saber cómo lo hiciste tú. Pues está súper tu pregunta, porque mi proceso creativo como guionista nace a la par que conocí a Gabriela Vidal. Porque Gabriela fue mi maestra, yo estudié cine y mi primera clase fue con Gabriela, una clase de guionismo. Que hay muchas cosas que no sé si estoy tan convencido de que las escuelas de cine funcionen, pero en mi caso particular, sobre todo con Gabriela, me funcionó muy bien. Porque conocí a la que en ese entonces era mi maestra de guión, y ella, yo de nuevo venía con este contexto de, bueno, me gusta hacer películas y quiero contar historias por el placer de hacerlo, por el placer de estar en un set y poder llegar al cine y ver una historia contada en imágenes y explorar ese lenguaje visual. Que había como una cosa muy primaria en mí de quiero hacer películas. No sé de qué quiero hablar, pero quiero hacerlo. Entonces, Gabriela fue la primera persona que me orientó y me dijo una visión muy personal. Nos dijo a todos los alumnos que era como, hay que hablar de cosas que nos pasaron o que nos pasarán. Que de hecho además es el nombre de un taller que da ahora Gabriela y que justo tomé. Hay que hablar de nosotros mismos, de lo que nos da miedo, de lo que nos duele, de lo que nos avergüenza, de lo que nunca hablaríamos en la mesa del comedor, ¿no? En una comida familiar. Y me quedé pensando un buen, y pensé que era como súper valioso lo que estaba diciendo, y que ciertamente me hizo entender el cine de otra manera, desde un punto de vista más, no sé, como ver las películas como una manera de conocer a la persona que está detrás de ellas, o a las personas, porque creo que es una cosa colaborativa y que hay muchas autorías en una película, pero sí, o sea, como a mí en ese momento dije, claro, me gustaría que la gente que viera mis trabajos me conociera un poco más. Entonces, ¿de qué empecé a hablar? Pues empecé a hablar de cosas que me dolían, de cosas que ocultaba, de cosas que me daba pena hablar, de relaciones personales que yo tenía que en ese momento eran conflictivas, de cosas de mi familia, de mis abuelas. Entonces, nada, como que empezó a hacer sentido y me resonó mucho la manera en que tenía ella de trabajar y creo que mientras más me abría yo, notaba que los resultados eran mejores y más me motivaba a ella, ¿no? Como a meterme más en eh, como en estas pulsiones ocultas que dictaba casi mi subconsciente. Y nada, así acabé la escuela y después, un poco con esta idea en mente, quería hacer una película que hablaba de temas similares a los del de Sadana, pero que no era el de Sadana, ¿no? O sea, quería hablar de familia y del peso que tiene la familia sobre nosotros cuando crecemos, de una infancia perdida, una nostalgia hacia algo que se te está yendo de las manos, que creo que era una cosa que yo tenía en ese momento, que sentía que se me estaba escapando la adolescencia a los 20, 21 años. Obviamente ya se había escapado la adolescencia, pero lo sentía, ¿no? Y quería hablar también de amor prohibido, de nuevo motivado por relaciones que yo había tenido que como que se habían visto con malos ojos a nivel social. Entonces como que tenía esos tres temas y estaba escribiendo un guión muy diferente mientras trabajaba en una productora de cine comercial que se llama Ithaca Films, que hacía películas muy comerciales. Ahora no sé qué hagan, pero hacían películas como grandes y como un esquema así como industrial hollywoodense. Entonces yo sabía que quería explorar una cosa ahí personal y una vez estaba con mi amigo y colega y maestro Marcelino Islas, director de pelis
muy bonitas como Marta, y que va a estrenar una que se llama Clases de Historia ahora el 9 de septiembre. Y básicamente, perdón, nos llegó un correo de Gabriela diciendo, oigan chicos, ¿cómo están? Los extraño, ¿en qué andan? ¿Qué quieren contar? Y empezamos a hablar, yo le conté a Gabriela de las cosas que tenía en la cabeza y le llamó la atención y nos mandó un draft, un primer tratamiento de una historia que ella había escrito en un taller con Paula Markovich, que se llamó Taller Altamira. Y en ese taller escribió una primera versión del Deseo de Ana, que ya tenía los personajes que tiene la película, ¿no? Ya estaba como esa estructura, y era un guión que me eché en la noche, lo empecé como a las 10 de la noche y lo acabé como a las 11:30, y me quedé toda la noche maquinando y pensando, y era como un guión diferente, porque no tenía un formato necesariamente tan cinematográfico como el formato de cine, ¿no? Que viene como muy desglosadas las acciones, sino que hablaba como de una forma más literaria, que era el formato del taller. Y le escribí a Gabriela y le dije, oye, creo que lo que yo quiero decir lo logras condensar muy bien con tu trabajo, entonces quisiera poder como retrabajar esto, porque aparte estaba escrito como en argentino, porque ella es argentina, sucedía en Buenos Aires, y yo pensaba que era una historia universal con la que me identificaba, y como que le dije, déjame hacerlo mío. Y a partir de ese momento ella, con toda la generosidad del mundo, me dijo que sí, y empezamos a trabajar para poder hacer esa historia, que era una historia de ella a nivel emocional, una historia mía también a nivel emocional, y como yo me podía relacionar con un tema así, ¿no? Ella tiene a su hermano, yo tengo mis hermanas, y tenemos a nuestra familia, y nuestras relaciones son muy diferentes, pero había algo como que nos unía a nivel emocional a los dos, ¿no? A las dos entidades creativas, y empezamos un proceso de como 4 años en el que logramos justo como trasladar la historia a mi sensibilidad, pero sin dejar de lado su sensibilidad también. Y fue un proceso muy lindo porque yo pude trabajar con una persona que admiraba y que consideraba mi maestra, y de mucho respeto, pero también donde ella me dio mucha libertad como para hacer cambios estructurales muy importantes. Eh, y nada, trabajar cada diálogo, cada acción, cada mirada como si fuera como la última batalla, y pelear porque todas las acciones y todos los silencios y miradas que hubiera en el guión significaran algo. Y aprendí mucho en ese proceso, y estoy bien agradecido con ella. Muy bien. Y ahora brincándome a la otra área, a la dirección. Una vez que estás eh, seguro tal vez de que ya vas a filmar eso, ¿cuál es el proceso que haces ahora para configurar eso que está en el papel escrito con palabras a transformarlo en imágenes, ¿no? O sea, ¿cuál es tu proceso para empezar a ver las imágenes a través de las palabras? Y sobre todo, ¿en qué momento? Y creo que esto va un poco de la mano con lo anterior de la escritura. ¿En qué momento tú dices esto ya está listo para filmarse, ¿no? Yo nunca, la verdad es que nunca estuve seguro, ese es un problema. Nunca estuve seguro de, ya quedó y ya estamos listos para filmar. Yo tenía una duda, y esa duda era cómo se hacen las películas. Yo había ido a la escuela de cine, sí, y sabía cómo se hacían las películas, pero cómo se tiene que hacer una película, Eh, no sé, hay mil respuestas para eso, y yo, recién salido de la escuela, no las tenía, pretendía tenerlas, y nada, yo veía que, de nuevo, entré a trabajar a esta productora y veía que en esa manera de hacer cine pues era una manera muy similar a como funciona en Hollywood. Había un productor que encargaba un guión, había un financiamiento con el estímulo fiscal, y hacía una gran producción, y se hacía como cine de manera más industrial. Y yo sentía que había películas que me gustaban, que se habían hecho de formas diferentes, pero que no era la norma, ¿no? Y que en México no se hacían tantas películas así, o no sé, o sea, como que había un prejuicio
ante el hecho como de contar películas más, con más bajo presupuesto, o sea, no sé, como que había esa cosa de, como del cine chafa y el cine bien hecho. Y, y nada, claro, o sea, yo decía, es que, bueno, yo siento que no es necesario hacer como tanta parafernalia para contar esto, pero pues bueno, o sea, está bien, voy a intentar hacer mi película bien, ¿no? Y digo bien entre comillas porque pues tienes como mucha inseguridad cuando estás más chico y no, creo que no te atreves a hacer de pronto lo que tu instinto te dice. Y empezó a ser un error porque yo sentía que, o sea, sí sentía que teníamos un guión medio sólido en algún momento, pero como en esta necesidad de que no podíamos filmar la película como de manera, entre comillas, amateur, pues intentamos filmar la película como nos dijeron que se tenía que hacer y financiarla con eso, como con los recursos tradicionales y el camino tradicional. Y creo que ahí nos confundimos un poco y yo me confundí también como realizador y no, como que fue esta parte de la adolescencia de la película que no sabía si era una peli, o sea, sí sabía que era una peli intimista, pero no sabía cómo se tenía que hacer. Eso fue bueno de alguna manera porque nos hizo tallerear mucho la película, en lo que encontramos recursos para financiarla. Metimos el guión a varios talleres, pese a que teníamos ya como la asesoría de Gabriela, y mucha gente pudo leer el guión y darnos su retroalimentación, y de alguna manera fuimos entendiendo que cómo funcionaba lo que habíamos escrito con la sensibilidad de diferentes personas. Y eso, pues nada, sí nos fue dando un poco más de seguridad de que la gente veía como con buenos ojos lo que queríamos hacer, pero igual no, de nuevo como que no había esa confianza. Y creo que fueron muchos golpes de que no lográbamos levantar la película ni financiarla. Y hubo un momento en el que parecía que ya no se iba a hacer la película, o sea, como que ya habíamos pasado por todas las oportunidades, se nos cayeron varias aplicaciones a fondos y estábamos un poco hartos de eso. Y ahí fue como cuando dijimos, a ver, venga, puede que quede terriblemente mal esto, asumimos el riesgo, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, aunque no nos sintamos listos, aunque se nos hayan caído los actores que teníamos y vamos a ver quién se suma. Y creo que cuando tomamos esa decisión y ese como, venga, vamos a hacer la película, a ver cómo queda. Igual es peor no hacerla porque ya llevamos 4 años sin hacerla. Ahí empezó a suceder todo. Yo hice, regresando a tu pregunta, como de cómo se transformó esto a la visualidad. Yo desde que estábamos reescribiendo con Gabriela, hice como unos cuadritos al lado de los diálogos y empecé a pensar como en los planos que quería utilizar en la película. Y cada que hacíamos una reescritura cambiaba el dibujito. Entonces hice el storyboard como 3, 4 veces. Porque como que había como... El guión del Ciudadano tiene una cosa particular que, pese a que nace como de un lenguaje muy literario, hermoso y muy poético, sí hubo un punto en el que ya se escribió pensando en la puesta en cámara. Entonces la última versión del tratamiento ya era muy visual. Y nada, o sea, básicamente eso nos permitió como producción también decidir, es que ya sabemos cómo queremos contar la película y sabemos que es una película intimista que sucede casi el 80% en un departamento de la ciudad. Consigamos un departamento que nos permita filmar estos planos que ya tenemos pensados y creo que también gracias a ese pensamiento de, ok, tenemos que filmar, tenemos este guión muy bello con personajes que nos gustan mucho, pero tenemos que encontrar una manera de filmarlo con los recursos que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos una cámara, nos prestaron un departamento unos amigos y ya sabíamos qué queríamos, entonces es como, venga, pues entonces decoremos, si queremos solo filmar necesitamos un plano de un close-up, no sé, hacia la derecha, pues entonces a lo mejor no tenemos que decorar toda la casa, solo vamos a filmar hacia allá. Y como que fue un proceso muy orgánico de decir cómo sí podemos hacer películas. Ya nos dimos cuenta que a lo mejor esta película no se va a producir de la manera tradicional, pero cómo sí podemos filmarla y cómo podemos filmarla como queremos. Y así todo empezó a suceder como de manera muy orgánica. Encontramos un equipo que quería hacerla como queríamos y la verdad es que pues se sintió muy bien poder
llegar al rodaje entendiendo que si fracasábamos o lo lográbamos, era pues como que dependía 100% de nosotros, no había nada que estuviera fuera de nuestras manos y que esa limitante presupuestal o de, no sé, más bien era como una cosa a favor. No sé, creo que divagué un poquito, pero más o menos este es el proceso en el que llegamos al inicio del rodaje del Esodán. Bien. Eh, en cuanto, en cuanto al proceso de, de la creación de esto, es que dijiste varias cosas que me llamaron la atención y quisiera como no perderlas. La primera es que, que entraron a varias o intentaron entrar a varios fondos, no logrando obtener los fondos y dijeron, pues vamos a hacerlo así. En ese sentido, que, que toda producción, creo que toda producción tiene gastos, aunque sean mínimos, ¿no? O sea, aunque todos tengan la buena voluntad de poner su trabajo, su esfuerzo y todo eso, ¿cómo fue el proceso en algunos gastos, ya sea pues unas aguas para el equipo, que un café o cosas de lo más mínimo? ¿Tú asumiste de tu bolsa esa parte de la producción? ¿Había alguien más que te ayudó? ¿Cómo fue ese proceso? Creo que nuestra filosofía fue de pidamos todos los sabores que nunca más vamos a pedir en la vida. O sea, dejemos toda la carne en el asador. ¿Y qué significaba eso? Era joder, perdón por la palabra, joder a todas las personas que habíamos conocido en algún momento en nuestra vida, las productoras y yo, sobre todo una productora que es mi socia creativa que se llama Valeria Ariñez. Valeria y yo dijimos, vamos a nuestra familia, la gente que conocimos en el kinder, primaria, secundaria, universidad, o sea, todas las que me encontré una vez en un bar y me ligué, todas las personas, vamos a decirles que estamos haciendo una película y que necesitamos que nos ayuden. ¿Cómo? Pues puede ser con dinero. O sea, que hicimos una campaña de fondeo colectivo en una plataforma que se llama Kickstarter, que la recomiendo ampliamente para este tipo de proyectos cortos y incluso pelis. Nos pueden dar dinero o tienes tú una cámara, préstame tu cámara, los lentes, préstamelos y si no me los puedes prestar, entonces cóbrame lo que, o sea, te lo juro que después te voy a pagar, pero ahorita no puedo, dame chance, o sea, como un poco que íbamos así como, fue una cosa de desnudar nuestro ego y decir, ni modo, o sea, vamos casi a mendigar y vamos a hacer lo que sea por sacar esto adelante. Y tal cual, o sea, de 50 pesos en 50 pesos logramos reunir más o menos 350,000 pesos en esta plataforma y una enorme cantidad de favores, o sea, de bodegas de arte que tenían algunas cosas, bodegas de vestuario, la cámara fue prestada, los lentes nos los prestaron casi gratis, la locación de nuevo fue prestada y estos chicos que hacen cine, Manuel e Irene y Damián Aguilar, que talentosísimos por su parte, y pronto sacaron una película hermosa. Dijimos, bueno, préstenos su depa, por favor, o sea, y bueno, nos prestaron su depa muy amablemente, y así, con pequeños favores y muchísima creatividad, fuimos resolviendo, pues, detalle por detalle, plano por plano. Por ejemplo, digo, supongo que muchas de las personas que escuchan harán cine, pero muchas otras no. Normalmente cuando el cine, como funciona de manera industrial, es que hay empresas que te llevan la comida, ¿no? Llevan su camioncito, ponen unas mesas, entonces te alimentan y nosotros, pues nada, comíamos en la fonda de abajo del departamento, ¿no? Dijimos, oiga señora, ¿nos puede hacer un paquete? Y sí, con mucho gusto. Éramos muy pocas personas, entonces éramos como 9 personas, 10, y comíamos en la fonda. Y nada, y claro, fue cuando también decidimos hacer así, fue ahorrar cada peso. Creo que yo comí tacos de canasta como un año y medio antes del rodaje de la película, para ahorrar cada pesito. Y sí, fue como decir, venga, o sea, vamos a gastarnos todos los favores, eh, no nada más favores económicos, sino como de emocionales. O sea, vamos a acabar desgastados, pero vamos a contar esto. Y sí, pues con los ahorros que habíamos hecho con nuestros trabajos, yo trabajé haciendo detrás de cámaras para algunas películas, trabajé para algunos museos,
en publicidad, y cada peso era como para la película, para la película, para la película. Y a todo el mundo le decía, es para mi película, y cuando la filme me vas a ayudar, sí, venga. Y así logramos solventar los gastos. La verdad es que fue una producción muy eficiente, y yo creo que si la gente que nos escucha no la ha escuchado, no la, ha visto la película y la ve, pues sí logramos hacer una película que tiene como un nivel competitivo a nivel visual y plástico con otras películas que tienen mucho más recursos. Y yo lo que siempre digo es que no fue una película, o sea, fue una película que se hizo con muy poco dinero, pero no fue una película pobre. Fue una película súper rica en el sentido de que mucha gente aportó muchas cosas de su actividad, de su tiempo, de su esfuerzo. Y en ese sentido fue una producción enorme. Pese a que éramos 9 personas y había muy poquito recurso de dinero en efectivo para gastar, era una producción muy grande con mucha gente detrás soportándonos, apoyándonos, queriendo que nos fuera bien, ¿sabes? Desde el viene de la esquina que nos veía sufrir, nos ayudaba, hasta pues, gente muy querida que no nos cobró equipo y que al final creo que eso, o sea, hay una comunidad de cine y de cineastas y de gente creativa que creo que cuando hay proyectos de pasión y que nacen como con un interés que no necesariamente viene hacia vender un proyecto o hacer un contenido para una plataforma, sino como que de verdad necesito contar esto porque forma parte de algo que quiero decir y que voy a expresar y que voy a hacerlo contigo sin ti, pues hay un buen de gente que se suma. Y que sin esas personas no estaría yo aquí, ni hubiera hecho la película y no hubiera hecho mi ópera prima. Y que creo que eso es importante, o sea, no podemos hacer cine solos. Necesitamos de un buen de ayuda. Y así se hizo el de Sodana, con un buen de ayuda y un buen de corazón. Y puede que sea una película que tenga aciertos y errores, pero es una película que tiene como el corazón de las 9 personas que estuvimos en rodaje, más los que iban a veces a ayudarnos, más todos los que hicieron la posta. O sea, de verdad hubo, cada persona que decidió estar en esa película fue porque decidió dar su corazón y su alma. Y eso se nota, creo yo, y para mí vale un buen. O sea, me gusta mucho, más allá del resultado, poder decir, híjole, veo el corazón y la personalidad y la creatividad de todo el mundo ahí. Y eso es lindo, a mí me parece importante. Sí, un detalle y que me gustaría saber cómo lo resolviste. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunos cortos que más o menos en un esquema muy similar, ¿no? Amigos, conocidos y nadie cobra nada y ahí vemos cómo conseguimos algunas cosas prestadas y demás. Y a veces, al menos en mi caso, lo más complicado ha sido como hacer la logística o gestionar de repente los horarios de los que vamos a participar, porque si bien todos tienen ganas de trabajar ahí en el proyecto y todo, pues también tienen otras cosas, otros proyectos o incluso trabajos donde pues de ahí ganan dinero y de ahí están por cuestiones económicas que de alguna manera no pueden dejar de lado por más que les guste el proyecto, ¿no? Entonces, de repente lograr conectar los días donde todos puedan estar en un horario para poder hacer eso, de repente, al menos en mi caso ha sido complicado. En el caso de la película, tu película, El deseo de Ana, ¿cómo gestionaron los horarios y todo con todo el equipo? Todos ya habían puesto de acuerdo, grabaron de corrido las 2 o 3 semanas, no sé cuánto tiempo hayan grabado de rodaje o de repente grababan un poco, se tomaban descansos y luego grababan por distancia de espacios de días, no sé. ¿Cómo fue eso? Filmamos la película de corrido. eh, fueron, fueron 3 semanas de rodaje. Y sí, lo que dices es completamente cierto. Yo he escuchado muchas historias de películas que se hacen como en fines de semana, ¿no? Y que funcionan perfectamente. Eh, Creo que funcionan muy bien cuando los equipos de trabajo son muy chiquitos. Ahora hay una película mexicana en Locarno que se llama Monstruo, de un compañero y colega que se llama José Pablo Escamilla, y él eso, filmó la película en fines de semana, ¿no?
o sea, en fin de semana y como en días, a lo mejor había semanas que sí filmaban 4 días y después paraban. Y es una cosa bien interesante que creo que se refleja en el resultado. A mí me interesaría mucho filmar así, pero en el caso del de So de Ana, teníamos un factor que no nos permitía hacerlo de esa manera. A mí me gustaría hacerlo de esa manera y creo que mi próxima peli la voy a filmar más así. Pero teníamos un niño que en la historia, pues nada, tenía 5 o 6 años, estaba aprendiendo a leer y casteamos un niño de esa edad. Entonces yo sentía bueno, no sentía, a esa edad los niños crecen muy rápido. Entonces no podíamos permitirnos como, bueno, filmamos una secuencia y en 3 semanas otra, porque el niño de verdad estaba creciendo, perdía dientes, o sea, estaba como medio chimuelín. Entonces como que cada semana cambiaba y se cortaba el cabello, o sea, como que no es tan fácil controlar como la continuidad física de un niño, tanto como uno que ya es adulto. Entonces por eso decidimos filmar la película de jalón y sí fue una cosa como decir, a ver, todos vamos a ganar algo, que ni siquiera es un sueldo, sino es una cosa simbólica, pero es una cosa comunista, todos igual, parejo, para como poder por lo menos pagar nuestras rentas en estas semanas que vamos a estar filmando, pero sí necesitamos como absoluto como compromiso. Y esos días que vamos a estar en la peli, no nada más vamos a estar filmando, sino después vamos a descargar la cámara, cargar el tripié, cargar el material. Entonces necesitamos, decimos como casting, ¿no? Gente que pueda decirnos que sí. Y había gente que no podía, pero afortunadamente pues, todos pudieron tener la opción, que también es un privilegio y soy bien consciente de eso, de parar sus trabajos por esas semanas. Además, porque todos en ese momento eran freelance y todos éramos muy jóvenes, de tal manera que ninguno tenía un trabajo como fijo de 9 a 9, ¿no? O sea, había como, estábamos todos empezando a trabajar y casi todo el crew era su ópera prima, la primera película en la que trabajamos. Entonces, como que evaluamos que para muchos hacer una película y tener esa experiencia y eso en el currículum, pues valía casi tanto como meternos a lo mejor a un rodaje de un par de comerciales o entrar a otra cosa. Y, y nada, esa fue la manera en que hicimos esta película, pero sí creo que se pueden hacer pelis de la otra manera y que tiene que ver con el diseño de la producción. No el diseño de producción como de diseño de arte, sino diseñar una estrategia que funcione bien para cada proyecto. Y yo creo que hay proyectos en los que el tiempo y el tiempo que pasa entre un momento y otro va modificando partes esenciales de la película. Por ejemplo, filmar un mismo lugar en invierno, en verano y en otoño. No es lo mismo, va cambiando y esa plasticidad te da cosas diferentes. O los personajes que van creciendo, si es lo que quieres, está muy bien. O cierta perspectiva o desgaste o crecimiento de una relación que quieras que suceda, también creo que se puede ayudar el tiempo, a contarlo así. Yo creo que si las películas no tienen ese elemento, que el tiempo ayuda a la narrativa, sí es mejor tal vez utilizar periodos únicos de rodaje porque se generan dinámicas entre las personas que hacemos las películas y los actores o las personas que están enfrente, o los no actores, o personas que están enfrente de cámara, se genera una cosa muy particular, como un universo muy propio y no sé, hay cosas que empiezan a suceder ahí como con magia, pero nada, o sea, creo que de nuevo tiene que ver con esto como de poner toda la carne en el asador y a lo mejor, no sé, si tienes un equipo de 5 o 6 personas, pues sí es difícil coordinar, pero ver en qué momento a lo mejor pueden ser unas vacaciones de verano, unas vacaciones de invierno, justo cuando todo el mundo está con su familia en Navidad, pero en qué momento sí pueden juntarse a las personas para poder dedicarle todo al proyecto, ¿no? Que creo que es fundamental tener esa absoluta concentración mental y darle todo a la película que generalmente son entes celosos y que absorben toda tu atención, creo. Sí. Hay un tema más que quisiera que nos platicaras y es
una vez que acabas el rodaje, creo que es una etapa que para algunos es muy romántica, y que de repente se romantiza mucho con el rodaje, aunque es como el trabajo más de fuerza física a veces, pero hay un trabajo todavía más enorme que quizá no requiere tanto esfuerzo físico, pero sí tiene un desgaste mental, creo que muy grande, que es la postproducción, ¿no? Y también suele ser muy cara a veces, y en su caso, que fue una producción pequeña, ahora con lo que me cuentas me doy cuenta de muy, muy independiente, o sea, no tenían el apoyo de más que ustedes mismos que le hicieron. ¿Cómo? O sea, una vez que terminan de decir, ok, ya filmamos la película, ahora pues hay que editar, colorizar, mezclar, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue ya ese siguiente proceso, ¿no? Ya cuando termina el rodaje, pues terminaron apenas empezaba el quehacer de la película, ¿no? En tu caso, que creo que tú estuviste de principio a fin, ¿cómo fue el proceso? La terrible post. Pues sí, o sea, primero nos aventamos a filmar sin saber si íbamos a poder acabar la película, pero con la esperanza en el corazón de que sí lo íbamos a lograr. Y de nuevo, fondos, aplicar, 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 nada, nada, nada. Era como, esta película se niega a recibir dinero, o sea, qué bruto, qué nivel no sé, o sea, ¿por qué? Y, y de nuevo, en algún momento dijimos, a ver, es que hay que acabar la película. Y nos motivó mucho que inscribimos a un festival. Bueno, ni siquiera inscribimos. Le mandamos la película como en un corte muy, muy primitivo a un programador de un festival que es amigo de un festival mexicano que no nombraré. Y la película no tenía nada. Y como al mes seguíamos editando y nos llega la invitación a la selección oficial de ese festival y fue como, wow, pero es que no está ni acabada. Y nos dijo, ¿saben qué? La peli está bien y no se nota, o sea, como que hay una cosa interesante, no se nota tanto que falta trabajo. Entonces, pues si se animan, venga. Al final no lo hicimos porque la película no tenía nada, ni color, ni sonido, pero nos motivó un poquito a decir, ¿qué pasa si, además de haberla filmado independiente, hacemos la postproducción independiente? Y pues nada, aprender. Yo tenía cierto conocimiento porque de nuevo la productora en la que había trabajado tenía colegas y amigas y amigos que habían hecho post. Entonces, un poco como asesorándonos a ver de cómo se tiene que hacer esto. Conseguimos una compu que nos prestaron de Colectivo Colmena, que son unos colegas igual muy chidos, para poder editar. O sea, no tenemos ni compu, así con el RAM suficiente para editar. Bueno, entonces ya, tenemos la compu. ¿Qué más necesitamos? Bueno, el editor que igual se sumó es un editor vasco, español, que se llama Raúl Barreras, que muy generosamente también por una bicoca de pago nos ayudó por meses a editar. Entonces, bueno, ya teníamos eso, conseguimos la oficina de edición. Ok, ya tenemos el momento para editar y vamos a editar, ¿no? Editamos con una versión gratis de Avid. Entonces estaba chistoso porque creo que nos duraba 30 días y a los 30 días tuvimos que cambiar de compu para poder bajar otra versión gratis y que no nos cobraran. O sea, rascando así para no gastar. Y cuando ya tuvimos por fin un corte, que fue un proceso súper interesante en el que el guión cambió, como que seguimos escribiendo el guión en la edición, cortamos cosas, cambió el final, ¿no? Quitamos no personajes, pero subtramas. Fue un proceso interesantísimo el de edición. Y una vez que ya teníamos un corte, eso pasa lo de nuestro amigo programador, y dijimos, venga, vamos a intentar hacerla pues nosotros. Y yo terminé siendo el coordinador de postproducción, que es una figura que yo no entendía qué hacía, pero básicamente es como pues la persona que sabe el proceso en el que está la película y coordina a la persona que hace el color, el sonido, los subtítulos, la música y une todo, ¿no? Como si fueran ingredientes, es como la persona que va al mercado y los agarra para hacer el pastel o lo que sea.
terminé haciéndolo yo y terminé aprendiendo a hacer online, a hacer subtítulos, ¿no? O sea, como a dejar preparado el material. Y de nuevo fue como este proceso en el que dijimos, vámonos por la libre y terminamos con apoyo de gente. Primero pudimos, no todo es drama, en 2015, 4 años antes de filmar la película, ganamos un premio en el Festival de Guanajuato, que de manera muy extraña era un premio de desarrollo, pero nos incluía una corrección de color, con una empresa que se llama Cinecolor. Obviamente el premio caducó, nunca lo hicimos, pero cuando tuvimos la película ya filmada, fuimos de nuevo así a rogar y a pedir el favor de que nos respetaran ese premio. Y muy amablemente el equipo de Cinecolor y David Rodríguez vio la película y dijo, bueno, no lo hicieron tan mal, venga, les respetamos ese premio, pero tienen que como hacer la corrección en estos días, en esta sala que no es la principal, sino es una sala chiquita. Fue, venga, tomémoslo, ya, tenemos la corrección. Y ya con eso nos acercamos a los estudios Churubusco para el sonido y de nuevo fue como esta cosa de, a ver, no tenemos un peso, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo sí podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos trabajarlo? Y con toda pues la buena actitud del mundo nos echaron la mano también, entonces nos hicieron un enorme descuento, enormísimo descuento, se terminaron siendo nuestros coproductores y con nuestros ahorros, en lo que después de filmar la película seguimos trabajando, ¿no? Videoclips, publicidad, trabajando para artistas, tomando fotos, y de nuevo ese ahorrito que fuimos generando, que era muy poco, muy, muy poco para el cine, pero era algo, dijimos, tenemos esto. Y en Churubusco nos dijeron, venga, lo tomamos, y nos ayudaron a hacer desde el diseño sonoro hasta la postproducción de sonido. Y entonces una película que no tenía nada de dinero y se hizo de manera independiente, al final, como con esta cosa de la energía de cómo sí lo hacemos, terminamos como con procesos como de súper calidad. Es una película que no sufrió en ese sentido porque lo hicieron profesionales talentosísimos, que de nuevo se sumaron, nos cobraron mucho menos de lo que nos cobrarían, pero por esta cosa de que ya nos habíamos animado y nos habíamos lanzado al vacío, que ya la película estaba ahí, nada más era cuestión de que la gente la viera y entendiera y como que se sumara al proyecto y la sensibilidad de esta película en particular. Obviamente, además del color y del sonido, pues hubo un montón de procesos que tuvimos que hacer entre nosotros. Yo hice los subtítulos, el DCP igual aprendí a hacerlo yo, y me iba a una agencia de publicidad en la noche que nos prestaban una computadora que tenía mucha memoria, literal, llegaba a las 9 de la noche cuando dejaban de usarla, y ahí me ponía a hacer los renders de la película, ¿no? Exportar la secuencia de cuadros de DCP. Entonces me quedaba ahí, pedía una pizza y me quedaba toda la noche, ahí medio me emborrachaba viendo el render y a veces se caía y lo volví a hacer. Entonces viví como vampiro un par de meses. Nada, para los que vieron la película, la secuencia final está filmada en 35 milímetros, pero no de cine, sino de foto fija, con una camarita que se llama Lomokino, que es una cámara de una empresa que se llama Lomography, es de juguete, y le metes un rollo de foto fija de 35 milímetros y como le vas dando con una manivela y termina filmando, ¿no? Ni siquiera son 24 cuadros por segundo, son como 16. Entonces filmamos como 5 rollos, el editor decidió incluirlos y bueno, decidimos entre todos incluirlos. Y nada, de nuevo, me fui al escáner de unos amigos y a escanear cuadro por cuadro, ¿no? O sea, cuadro por cuadro, como de foto fija, uno por uno. Estuve como 3 semanas de nuevo ahí, mañana, tarde y noche, mientras, ¿no? Así como en las caricaturas que estás en la ventana, sale el sol, la luna, sol, luna, sol, luna. Y así de manera súper artesanal, casi como si estuviéramos haciendo una pintura. Tic, 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 hicimos la pos de la película. Tomó mucho más tiempo del que normalmente toma, pero se logró, y aprendí de eso 2 cosas. Que con no, o tal vez una nada más.
No, dos. Que con la tecnología de hoy puedes hacer casi todo, es decir, corrección de color, subtitulaje, edición, el armado el online, salvo la mezcla de sonido. Bueno, el diseño sonoro y la mezcla de sonido, y es una cosa física, que es que la mezcla de sonido se hace en una sala de cine con las dimensiones de una sala de cine, porque lo vas a escuchar en un cine. Y no es lo mismo tener una bocina a 20 centímetros que tener una bocina a 15 metros atrás de ti. Entonces, eso no hay manera de que se pueda hacer de manera independiente. Hay que acabar las películas bien, hay que conseguir recursos, favores, rogar o asaltar una sala de mezcla, pero sí hay que hacerlo ahí. Y lo otro es que si tú le puedes dedicar tiempo de tu vida al proceso de postproducción, puedes ahorrarte muchos procesos que va a hacer gente por ti si no tienes el tiempo. ¿Y a qué voy? Al final cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque vas a tener que no trabajar y generar ingresos para poder hacer estos procesos tú, pero si tú trabajas para la película, que al final termina siendo como autoexplotación, es muy raro, a lo mejor tengo que ir a terapia y hablar de esto, pero si te autoexplotas lo suficiente, puedes terminar haciendo las cosas tú, salvo el diseño sonoro. Y pues es lo que terminamos haciendo muchos cineastas, ¿no? O sea, terminamos trabajando para la película, pero bueno, de que se puede, y así hicimos el escenario. Bien. Hay un último tema que me gustaría tratar sobre el deseo de Ana, porque todo lo que me has dicho me ha parecido fascinante, todo el proceso de principio a fin, pero creo que falta un último paso que es la exhibición. Y en este caso, el deseo de Ana tuvo una gira de festivales, que no sé si ya acabó, todavía sigue por ahí en algún festival, pero tuvo una gira de festivales bastante interesante. Estuvo en algunos festivales internacionales, nacionales y demás. Este, ¿cómo, cómo sabía o en qué momento decidieron a qué festivales mandar? ¿Mandaron a todos o mandaron a algunos que más o menos ya sabían que podían llegar a esos festivales? Y otra es, eh, pues algunos festivales pues tienen entradas gratuitas, o sea, la inscripción gratuita para las películas, pero pues hay algunos que no y te cobran algo muy simbólico, y hay otras que sí te cobran bastante caro, y pues también hay que tener un ahorro, ¿no? Ahí para festivalear. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, completamente. Es algo que también descubrimos, como se pueden dar cuenta los que están escuchando, no sabíamos muchas cosas que ahora más o menos sabemos. Descubrimos eso, que mandar a festivales era muy caro, ¿no? No, como que, claro, sabes que mandar a festivales cuesta, pero no te pones a pensar que mandar a un festival como Cannes o Berlín o Venecia te puede costar 200 euros, que son casi 5,000 pesos. O sea, es ridículo, ¿no? Y era como, no, o sea, no voy a mandar, o bueno, hay que escoger uno, o sea, no podemos mandar todo. Por ejemplo, en el Festival de Cannes hay varias secciones. Está, no sé, la sección oficial, una cierta mirada, la quincena de realizadores, está ACID, que es otra sección. Y si mandaras a todos, te gastarías como, no sé, como 20,000 pesos. Entonces, no es viable para una película así. Y nos fuimos dando cuenta poco a poco que teníamos que elegir. Entonces sí, mandamos como a los festivales más grandes, un poco como por no dejar de decir, bueno, si ya llegamos hasta acá, pues ya lo pagamos, pero muy rápido nos dimos cuenta que no era por ahí el camino, y sí tuvimos que hacer una ruta de festivales, que es, digamos, de lo más grande o de lo que más te gustaría, porque no hay festivales grandes y chicos, más bien es como lo que más te gustaría, a lo que aspirarías para tu estreno mundial, y de ahí que generalmente son festivales que te piden estreno, que tienen o tenían funciones presenciales, eh, que te invitan y lo que sea, y de ahí como ir como aterrizando un poco más, ok, ¿dónde quiero estar en el mundo? Ahora la Premier Europea, la latinoamericana, en México, en donde quisiera, no sé, en Guatemala, Colombia, Brasil. Y ya con ese conocimiento, que ya nos habíamos gastado una buena lana,
en festivales, empezamos a aplicar ya un poquito más como apuntándole hacia festivales que habían proyectado películas similares a la nuestra. Que el de Soda no, o sea, es una película que tiene como elementos de cine como de autor, por decirlo de alguna manera, pero no tiene una búsqueda de lenguaje tan radical o tan experimental. Entonces nos dimos cuenta muy rápido, por ejemplo, que a lo mejor no era una película para Rotterdam, pero que sí podría ser una película para el Festival de La Habana. Y así fuimos decidiendo, y con esa estrategia inscribimos a algunos festivales, y nos tardamos un buen en encontrar como el estreno mundial, y al final la película se terminó estrenando en octubre de 2019 en la Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo, en Brasil, en competencia, y a partir de ahí como que fue agarrando su recorrido y empezó a quedar en festivales como de un perfil similar, o sea, que tenían un perfil sí de cine de autor, pero que como que estaban todavía interesados en un tratamiento más narrativo o convencional, por decirlo de alguna manera, pero que apostaban como a cineastas jóvenes. Entonces estuvimos ahí, después estuvimos en Los Cabos, aquí en México fue la premier mexicana, en La Habana y en Cuba, también en competencia de óperas primas, donde estuvimos te contaba fuera del aire, digamos, que conocimos estuvimos con Samuel y Los Lobos, con David Sonana de Mano de Obra, con Kenia Márquez y Asfixia, con Lenin y La Paloma y el Lobo. O sea, fue como una experiencia linda de entender como qué tipo de cine se estaba haciendo en ese momento. Y después de eso, estuvimos en un festival que se llama Cinequest en Estados Unidos, y nos cayó la pandemia. Entonces los festivales dejaron de ser presenciales en su mayoría y empezaron a ser digital o híbridos. Y entonces fue un proceso como de cambio, que entendimos que la película, de nuevo, como hay que adaptarnos, y ya en ese momento ya habíamos aprendido a adaptarnos muy bien. Entonces dijimos, si queremos de nuevo como festivales presenciales, no sabemos si la pandemia va a durar 15 días, ya vimos que no, eh, todavía no se acaba, pero que íbamos a tener que mudarnos a la modalidad digital, y en la modalidad digital nos echamos muchos más festivales, o sea, tuvimos muchas exhibiciones en Latinoamérica y en Europa, y después, bueno, fueron regresando los festivales presenciales e híbridos, y ahorita hemos estado en más de 30 festivales. Estuvimos también estuvimos en San Andrés de la Barca, en, no sé, Nola, México, en Chivilcoy, en Lugo, en Ícaro, Riviera Maya, no sé, ¿no? Ahorita vamos a estar, la película sigue festivalando, vamos a estar en Hungría en un festival que se llama Sigmund Filmos, que es de cinefotografía, y la peli ha ido como agarrando su camino y su público, de nuevo a lo que veníamos en un principio, o sea, hay gente que de pronto en lugares como Taxco, ¿no? Que fuimos al festival de Taxco, ve la película y encuentra algo que conecta con ella y con la propuesta, y se genera un diálogo interesante. Entonces, pues nada, más allá de los festivales en los que ha estado, o la lista o los premios que ha ganado, pues sí ha sido muy interesante ver cómo, por un lado, llegar a los festivales son como una primera manera de distribuir la película, que hay que verlos de esa manera también, o sea, como que es la primera ventana para que el público conozca a tu película y a tu equipo y a ti como realizador o productor. Y por otro lado, que la virtualidad permitió que gente que nunca hubiera visto la película en el festival, que nunca hubiera viajado al festival no sé, al festival de cine de Zaragoza, en España, pudiera ver la película en su casa. Y entonces creo que para una película tan independiente, pues sí, al final terminamos con un enorme público previo a la distribución oficial. O sea, la película apenas estuvo en un número de festivales, y tenemos planeado estrenarla en un par de meses ya en México, oficialmente en salas, pero ya mucha gente la vio. Y eso tampoco es tan normal, ¿no? Generalmente, pues hay muy poca gente que la ve en festivales y después llega a salas, y nosotros entendimos que a lo mejor por el perfil y el tema de la peli, que no hemos hablado, pero pues es un tema medio como complicado,
sobre todo en la sociedad mexicana es un tabú, que entendimos muy rápido que a lo mejor no íbamos a tener una distribución tan grande y que esa manera de que la gente la viera de manera digital era como inteligente y podía generar un poco más ruido. Y pues nada, enos aquí en ese proceso de intentar mostrar y entablar un diálogo con la gente, con nuestra película independiente, y creo que nos sentimos muy satisfechos ahorita del público al que hemos podido llegar, y esperando que eso, en lugar de quitarnos público ya ahora en el circuito alternativo que estaremos en Ciudad de México y en el resto de la República, pues ojalá que más bien motive a que la gente pueda ver la película y descubrirlo y seguir generando este diálogo con la gente. Sí, y ya que lo mencionaste, y el tema de la película, no sé si quieras mencionar un poco como de qué va para la gente que quizá no la ha visto y con esto que hemos estado platicando le ha llamado la atención por cómo fue el proceso de realización. No sé si quieras hablar algo sobre la película, sobre el tema de la película. El tema de la película. La peli es un drama intimista que está contado de manera observacional sobre el reencuentro de dos personas que no se ven hace muchos años, por razones que no sabemos, y las consecuencias que este reencuentro va a tener en la vida actual de estas dos personas que creían superado o enterrado su pasado, y cómo al confrontar este pasado van a intentar encontrar una tranquilidad o paz de espíritu que se les ha negado durante mucho tiempo y de la cual no eran tan conscientes. Y es una peli que habla pues de la familia, del amor, de lo prohibido, y, y que me parece que alguna cosa que es interesante es que es una peli que no juzga a sus personajes y que por lo tanto puede llevar a la gente a cuestionarse ciertas como convenciones sociales que hemos construido como sociedad, sobre todo a nivel familiar, y replantearnos un poquito qué se puede y qué no se puede en el terreno del deseo y del amor, y por qué habría cosas que están bien y cosas que están mal, y por qué de pronto nos juzgamos tanto como lo que nos gusta y lo que amamos, y por qué tendríamos que limitar nuestro deseo y nuestro amor siempre y cuando este sea consensuado y correspondido entre dos o más personas. De eso va la película, y creo que genera eso, un diálogo interesante con la gente y con la propia formación y convicciones y valores éticos que nos inculcaron, y que la película pues los confronta, eh, y creo que es lo más interesante que tiene la peli, más allá de el proceso de la hechura de la misma, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, y una cosa que mencionaste, que es que el tema de la película o de la historia y los temas que toca de repente pueden ser un poco tabú para la sociedad mexicana. En tu caso, y de repente me llama mucho la atención cuando hay este tipo de temas, pero mi pregunta ahorita va más enfocada a cómo ha sido tu proceso personal para a la hora de tratar temas que pueden llegar a ser controversiales, que quizá puede que, en tu caso no sé cómo sea, pero ya me contarás tu experiencia, pero en caso tu familia, tus papás, tus hermanos, etcétera, ¿cómo, eh, cómo lo ven? O sea, porque en algún momento tienen que ver lo que haces y cómo lo reciben, qué te dicen, cómo lo enfrentas, ¿no? Que creo que de repente hay jóvenes o quizá no tan jóvenes que quieren empezar a hacer cine, pero no lo hacen por miedo a que sus ideas puedan llegar a ser muy transgresoras, ¿no? En ese caso, ¿cómo ha sido tu experiencia y qué podrías decir para romper quizá
esas moldes, ¿no? O esos miedos que puede haber por qué van a decir, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente cercana a mí de esto que estoy haciendo, ¿no? No, da terror. Así tal cual, a mí me da terror y me da vergüenza, me da terror y me da pánico que alguien de mi familia vea la película. Me da mucha vergüenza cuando alguien dice, vi tu película, y me va a dar más vergüenza en la siguiente, y ojalá que me siga dando pena toda mi vida hablar de cosas que me duelen y que hablan de mí y del ambiente en el que crecí. Y nada, hay que ser valientes, hay que ser súper valientes y entender que lo más interesante de nosotros, de nuevo, es aquello que más conflicto nos causa. Yo, híjole, no sé, sí, pues obviamente mi familia vio la película y nada, o sea, creo que todo el mundo es muy abierto y al final entienden que, sobre todo al ver el proceso detrás, entienden que estás hablando a través de como de símbolos y de experiencias que aunque se puedan parecer a tu vida, no son parte de tu vida o no fueron parte de tu biografía, pero nada, hay que perderle el miedo a pelearse con la familia y a que se enojen y yo creo que al final la gente a la que queremos, siempre y cuando seamos como bien honestos con nuestros sentimientos y cómo retratamos eso que nos da miedo o que nos motiva en la pantalla y nuestros guiones y nuestras películas, yo creo que la gente va a respetar nuestra valentía y nada, o sea, al final no quieres quemar ni a tu familia, ni quieres como pues ventilar tus secretos o tus deseos o tus perversiones, no se trata de eso, pero creo que sí se agradece la honestidad cuando tú ves algo como espectador que es honesto, que es pues como que es puro y, y tu familia, tus amigos, tus exparejas tienen que entender que eso forma parte de quién eres y que no estás hablando de nadie más que de ti y de la manera en que tú ves el mundo. Eh, nada, hay que ser valientes y siempre va a dar mucha pena, pero hay que hacerlo. Para mí es el cine más interesante, la verdad. Muy bien. Pues bueno, con esto vamos ya llegando un poco al final de esta charla, muy, muy buena y muy, muy interesante todo lo que nos has comentado de tu película. Este, ¿Tienes ya tienes la fecha de estreno? Digo, no sé si lo puedas decir, ¿no? Pero ya hay fecha de estreno para salas, para quien no haya tenido la oportunidad de ver la película en alguna muestra virtual o demás, y que ahora le haya interesado verla, que vaya y la vea en el cine, o que quizá ya la vio, pero la quiere ver en pantalla grande, ¿no? Sí, todavía no hay una fecha confirmada, pero estamos esperando que sea, digo, ya es bastante tarde en el año, pero que sea finales de este año, finales de 2021. Obviamente, si la pandemia lo permite y si el semáforo epidemiológico de las ciudades lo permite, tendría que ser antes de 2022 que esté en pantallas en Ciudad de México y posiblemente principios de 2022 pantallas de ciudades del resto de la República. Todavía no es seguro, pero sí estamos a unos 3, 4 meses de que la película se pueda ver en pantalla grande, lo cual me llena de absoluta felicidad porque al final para esto trabajamos y aunque la película se ha visto mucho de forma online en pantallas, es una película que se filmó pensando en la pantalla grande, que se mezcló pensando en pantalla grande y que se encuadró pensando en pantalla grande. Entonces, sí es algo que a mí me encantaría que el público pudiera ver pues, como se planeó que se disfrutara. Y ahora, con toda esta experiencia que tuviste con tu ópera prima, fallos, aciertos y demás, me comentas que ya estás preparando tu siguiente película. ¿Qué aprendizajes te llevas para tu siguiente película? Y si puedes adelantarnos algo, si gustas y si es posible,
qué es lo que viene para ti en el futuro y qué proyecto se viene ya después del deseo de Ana. Pues yo creo que mi siguiente película, que coescribí con Valeria Ariñez, que es la productora del Deseo de Ana, se llama Esta bestia tan salvaje y es una mirada a tres historias que suceden en el Estado de México y que habla como sobre lo que es crecer en los suburbios del Estado de México, que es donde crecí. Y la película surge un poquito desde su concepción como en seguimiento, pero también en contraposición al Deseo de Ana. Es decir, pensamos, después de hacer el Deseo de Ana y de tardarnos tanto tiempo, que tendríamos que filmar una película que pudiéramos como controlar un poco más en el sentido de que pudiéramos ya pensar en algo que formara parte de nuestra vida, y en el caso concreto de mi vida y mi biografía. Entonces, algo que pudiera yo filmar en los lugares donde conocía, en casa de mis papás, en el lago de Guadalupe, que es donde crecí, que está en el norte al norte de Ciudad Satélite, en el Estado de México. Y en esos paisajes que yo viví de adolescente y en los que crecí también como niño. Y fue una película que escribimos en la pandemia, digamos, empezando la pandemia pensando en eso, y que ahora ciertamente pues decidimos hacer desde un principio ya sin vacilar tanto, de manera independiente. Y de nuevo, una vez que decides hacer las cosas, llegan otras que no esperas. En este caso nos cayó un pequeño apoyo de un fondo ya extinto, pero pues que igual ahí sigue pendiente para la película. Pero fue una peli que dijimos, venga, vamos a filmar con nuestros propios recursos. Aprendimos que de manera así medio marxista está bueno ser como dueños de los métodos de producción. Entonces nos compramos una cámara con nuestros ahorros de nuevo, pero nos compramos una cámara, nos compramos unos lentes y nada más nos falta comprar equipo de sonido para poder decidir cuándo queremos filmar y cuándo no. De nuevo con esta cosa que hablábamos aquí, Caleb, del tiempo, no estar atados a que tenemos que filmar la película en 4 semanas o en 5 y ya. Tener los recursos creativos y técnicos para que si, por ejemplo, ahora mientras hablábamos había una tormenta eléctrica, ¿no? Aquí afuera de mi casa y perfectamente podríamos, ya con esos recursos, filmar esa tormenta que forme parte del discurso y incorporarlo a la plástica de la peli. Entonces, como que sí, varias cosas. Escribir cosas que sepamos que podemos filmar en lugares donde podamos filmar. Es una película que no quiero, digo, ya a lo mejor estoy adelantándome mucho, pero que quiero respetar los lugares como los estamos encontrando y respetar la esencia de las locaciones. Quiero filmar con actores naturales y profesionales, pero que sean nativos del Estado de México. Tenemos los recursos a nuestra disposición para contar la peli. Y creo que lo que más importante que aprendimos era que pues, había que confiar en el proyecto desde el principio y aventarse a hacer las cosas. O sea, de verdad que creo que ninguna primera película va a ser una obra maestra, bueno, no ninguna, hay muchas que hizo una obra maestra. Eso da para otro podcast, pero ya que nos quitamos el miedo de hacer una cagada, perdón por eso decir, pero ya que nos quitamos el miedo de regarla y de cometer errores y de contar algo que a lo mejor no lo iba a ver nadie, van a influir las cosas en el Deseo de Ana, y creo que ahorita también es como, pues quitémonos esa pena y ese miedo y creemos a partir de la libertad, que es una libertad creativa, una libertad económica, una libertad de recursos. Filmemos con menos gente incluso que el Deseo de Ana, hagamos una película más chiquita a nivel de producción, pero no nos limitemos y contemos algo épico. Y esta segunda película tiene un tema épico y abarca muchas cosas y es muy ambiciosa. Y algo que es lindo es que estamos dispuestos a cometer errores y a ver qué sale y no entender exactamente qué va a pasar, jugar con el azar. Y nada, ojalá que en un par de años estemos aquí otra vez de nuevo en el podcast hablando de esa peli
ya sea para contar los aciertos que tuvimos o para arrepentirnos de los errores que cometimos, pero siempre sin miedo y con muchas ganas de explorar y seguir ahondando en el alma humana y en el lenguaje cinematográfico, por más pretencioso que pueda sonar. No, claro que sí. Y el espacio está abierto para que vuelvas cuando gustes y para platicar de tus proyectos y pues platicar de cine en general, ¿no? Creo que siempre hay muchos temas alrededor de tanto del quehacer de cine como de los tanto métodos de producción como también los métodos creativos o formas en cómo el cine funciona o a veces el cine nos toca, ¿no? Y ya para ir finalizando y poder eh, llegar al final de esta gran charla, me encantaría que pudieras eh, darnos o decir algo acerca de tu experiencia haciendo tu ópera prima para todos aquellos que nos pueden estar escuchando y que quizá están queriendo hacer su primer corto o quizá su primer largo. ¿Qué podrías decirle a todos ellos que tienen miedo de hacer cine o que ya como tú intentaron 20 veces o más quizá intentar entrar a algún fondo y no lo lograron? Algo que puedas decirnos con tu experiencia y eh, con tu visión ahora de las cosas, de cómo aventarnos al ruedo y sin miedo, ¿no? Pues, híjole, es difícil. Yo creo, al cine no lo hacen los fondos. Las películas que tienen Eficine, Focine, Ibermedia, los fondos europeos, y las que no, el día que se empiezan a filmar, es exactamente el mismo riesgo, la misma posibilidad de cometer errores y la misma posibilidad de crear una obra maestra. O sea, no tiene absolutamente nada que ver tener un fondo con no tenerlo. Sí, a nivel creativo, pues, puede que te facilite algunas cosas, pero las películas no las hacen ni los fondos, ni las cámaras. Las cámaras sí, de alguna manera, pero no me refiero a que la calidad de la cámara, los CAS, los lentes, al final no hacen las películas se hacen con personas que tienen algo que decir y que quieren contar historias o sensaciones y que pues las personas que están ahí, que quieren hacer algo, pero como que de pronto lo sienten imposible, creo que es importante que sepan que la materia prima del cine es la creatividad y el amor. Suena cursi, pero así es. Y si tienen eso, tienen un 80% del camino recorrido. Y si encuentran gente que comparte eso con ustedes y que sea gente creativa, que tiene amor y pasión, ahí está todo. Hoy, de verdad, se pueden hacer películas con... O sea, todo mundo tiene una cámara en el bolsillo, está trillado, pero se pueden hacer películas con celulares o se pueden hacer películas con la cámara de tu primo que hace bodas o de la escuela que compró una cámara para la materia de no sé qué. O sea, se puede y la gente te la va a prestar y vas a tener el material técnico para hacer. Lo único que se necesita es juntar un equipo de gente que crea en tu proyecto y en tu historia y esté dispuesta a todo por ello. Y hay que atreverse. O sea, los días pasan y se convierten en semanas y las semanas en años y los años se convierten en décadas y puedes estar con ese miedo y con ese guión aplicando a desarrollo de Focine o a lo que sea años. Que está bien, si estás dispuesto a hacerlo y tienes la constancia y quieres hacerlo así, está buenísimo. Pero yo creo que al final también hay que hacer películas para aprender, ¿no? O sea, que es una cosa muy particular, o sea, nadie pretendía que Van Gogh fuera el más chingón en el primer cuadro, ni que Rembrandt lo fuera. Hubo un proceso de aprendizaje, y entonces creo que eso, o sea, si dejáramos de ver como que, la primera película tiene que ser la obra maestra, el primer corto tiene que llevarme a Cannes,
pues a lo mejor no, a lo mejor son parte de tu proceso de aprendizaje y puedes empezar a contar y a expresar cosas y sentimientos de manera como más sencilla y es un músculo, al final la creatividad, y ese músculo tiene que estar vivo y definitivamente eh, a veces nos convertimos más como en carpeteros, ¿no? Que hacemos carpetitas para fondos y para que en cineastas. Y creo que hace falta cineastas que tengan como el valor de salir con sus camaritas y sus microfonitos y contar historias que nazcan desde la pasión y desde las entrañas y que yo en los muchos o pocos, que son súper pocos, pero bueno, años que tengo de experiencia, me he dado cuenta que siempre paga. El trabajo y la pasión y la constancia pagan y no hay manera de equivocarse si eres honesto con lo que quieres hacer y le echas ganas y que ningún fondo o rechazo te desanime. Eso sería como mi consejo. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras, por los ánimos que pudiste haberle dado a alguna persona que nos está escuchando para emprender su proceso creativo y poder empezar a hacer su corto, su película y demás. Eh, También agradecerte por el tiempo que nos regalas para poder tener esta charla y una vez más reiterar que el espacio está abierto para si más adelante quieres venir a platicarnos de tu nueva película cuando ya esté lista y se vaya a estrenar, está abierto aquí el espacio. Y pues bueno, con eso pues ya va finalizando esto. Igual, no sé si quieras decir algunas últimas palabras antes de terminar. Nada más agradecerte, Caleb, a ti y a tu público por la oportunidad de hablar como tan abiertamente y de manera tan informal sobre la película. Me encanta cómo se dio la conversación y pues ojalá que puedan ver Lesodana para que entiendan de lo que hablamos y nada, agradecerte en nombre también del equipo, que somos muchas personas detrás las que hicimos el Lesodana, pues por el espacio para hablarte de nuestro proyecto que hicimos con tanto cariño. Perfecto, pues igual muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias también a todos los que nos están viendo y escuchando. Y nos estaremos viendo y escuchando en un siguiente episodio. Hasta luego.